Hay un instante decisivo en la vida de todo emprendedor. No sucede cuando registras tu marca, ni cuando haces tu primera venta, ni siquiera cuando renuncias a tu empleo. Sucede mucho antes. Sucede en silencio. Un día, sin fanfarria ni celebración, descubres que ya no estás jugando a tener un negocio, sino que estás convirtiéndote en la clase de persona que puede sostener uno. Ahí ocurre el verdadero salto cuando dejas de pensar como un simple operador y empiezas a pensar como un verdadero dueño. El emprendedor común vive atrapado en la ejecución diaria. Pasa el día apagando incendios, respondiendo mensajes urgentes, corriendo de tarea en tarea, como si el mundo se fuera a acabar si él no está ahí. Su negocio, más que una oportunidad, se ha convertido en una jaula. Opera, opera y opera, pero nunca asciende al nivel donde se toman las decisiones que realmente cambian el rumbo. Ha construido un auto hermoso, pero él mismo es el motor, el volante y las ruedas. Se ha vuelto indispensable, y eso es su mayor trampa. Pensar como dueño es algo completamente distinto. Es adoptar una identidad diferente, una más estratégica, más fría y sobre todo, más consciente. Un dueño nunca se pregunta, ¿qué hago hoy para sobrevivir? Sino, ¿qué construyo hoy para que este negocio funcione incluso sin mí? No busca simplemente estar ocupado, busca construir una estructura. No busca sentirse productivo, busca una dirección clara. Su objetivo no es estar metido en el negocio, sino estar sobre el negocio, observando sus sistemas, su equipo y su mercado, desde la altura de alguien que lidera, no que simplemente reacciona a los problemas del día a día. Pero esta mentalidad no llega por arte de magia. Debes construirla a golpe de fricción y esfuerzo consciente. Para un emprendedor, el primer y más grande obstáculo no es el mercado ni la competencia, es su propia identidad limitada. Es esa adicción al control, ese miedo a delegar, ese falso orgullo de ser el que lo hace todo. El dueño verdadero entiende que esa actitud es un autoengaño elegante. Ser imprescindible no te hace valioso. Al contrario, te hace reemplazable por ti mismo, para siempre. Te condena a repetir las mismas tareas una y otra vez. Convertirse en dueño exige una mezcla especial de humildad y ambición. Humildad para reconocer que no lo sabes todo, que necesitas sistemas, personas y herramientas para crecer. Y ambición para querer un negocio que crezca más allá de tu fuerza bruta personal. Porque, aunque nadie te lo diga, la mentalidad de dueño se construye cuando te das cuenta de que tu tiempo es el activo más costoso que tienes y que cada hora que gastas en tareas menores, en tareas que podrías delegar o automatizar, es una hora que le estás robando a tu futuro y al potencial de tu empresa. Ser dueño también implica un nivel de honestidad brutal contigo mismo. Significa dejar de justificarte con frases como no tengo tiempo, es que el mercado está muy duro, o estoy esperando el momento perfecto. El dueño no espera, diseña, no busca garantías, busca información. No huye del miedo, lo usa como una brújula que le indica dónde debe crecer. Y sobre todo, deja de trabajar para su negocio y empieza a hacer que su negocio trabaje para él. Ahí es cuando empieza la verdadera metamorfosis. La agenda diaria se convierte en un plan estratégico. El caos se transforma en un sistema ordenado. Los empleados se convierten en verdaderos aliados y colaboradores. Las decisiones, que antes eran impulsivas y basadas en la urgencia, se vuelven conscientes, frías y calculadas. Y algo cambia dentro de ti. Dejas de sentir que estás luchando desesperadamente contra la corriente y comienzas a sentir que estás construyendo un puente sólido y permanente sobre ella. Un puente que otros podrán cruzar, pero que tú dirigiste desde la mesa de mando, no desde el agua luchando por no ahogarte. Ese es el verdadero nacimiento del dueño cuando comprendes que la libertad no viene del dinero que ganas, sino de la estructura que construyes para que ese dinero siga llegando, incluso cuando tú decides tomarte un descanso. Es cuando dejas de ser el motor y te conviertes en el arquitecto. Esa es la mentalidad que separa a los que tienen un trabajo autoimpuesto de los que construyen un verdadero imperio. ¿Estás operando o estás construyendo? Piénsalo. Hay una diferencia clave entre quien opera un negocio y quien lo lidera. El emprendedor que opera vive en urgencias, siempre apagando fuegos. El dueño que lidera, en cambio, vive en prioridades. Esta distinción, aunque sutil, es lo que separa a quienes se pasan la vida corriendo de quienes aprenden a crear riqueza que se multiplica por sí sola. Para lograr esa transición, necesitas aceptar una verdad fundamental. Tu negocio no es tu identidad, es tu herramienta. Cuando estás atrapado en la mentalidad de emprendedor operador,
Es fácil confundir movimiento con progreso. Te levantas temprano, te acuestas tarde y acumulas tareas como si fueran trofeos. Estoy muy ocupado, te dices, pero en el fondo sabes que no estás avanzando de verdad. Estás sobreviviendo. Y sobrevivir no es lo mismo que crecer. El verdadero dueño de negocio, en contraste, analiza su día con la precisión de un cirujano. Entiende que hay tareas de $10, tareas de 100, de 1.0 y hasta de $10.0, y sabe que la mayoría de los emprendedores dedican el 90% de su tiempo a las tareas de $10. Él hace justo lo contrario en protege su tiempo como si fuera oro líquido, porque, de hecho, lo es. El recurso más valioso para un dueño no es el dinero y su attention. Adoptar la mentalidad de dueño requiere elegir con intención. Pregúntate, ¿qué tareas realmente necesitan mi inteligencia? ¿Cuáles puedo delegar? ¿Y qué tareas simplemente no deberían existir? Esta selección es una batalla interna. Para dejar de ser el emprendedor hero y convertirte en el dueño líder, tienes que renunciar al orgullo de ser el que lo hace todo. Debes aceptar que crecer implica incomodidad, contratar, documentar procesos, enseñar, corregir y a veces dejar ir. Muchos emprendedores fracasan precisamente en este punto, no por falta de talento, sino por falta de una estructura interna sólida. No saben pasar un día sin intervenir, sin tocar todo, sin sentir que su presencia es indispensable en cada detalle. Pero la pregunta que un verdadero dueño se repite una y otra vez es radicalmente distinta. ¿Cómo diseño esto para que funcione sin mí? Ese pensamiento lo cambia absolutamente todo. Cuando empiezas a pensar como dueño, dejas de generar únicamente ingresos y empiezas a crear activos. Construyes sistemas, procesos, equipos, canales de adquisición y productos que siguen generando valor sin que tú estés presente en cada minuto de la operación. Ahí es donde nace la riqueza verdadera, no del esfuerzo constante, sino del efecto compuesto que produce un diseño inteligente. Además, la mentalidad de dueño implica otra habilidad crítica en ver a las personas, no como un gasto, sino como multiplicadores de tu esfuerzo. Se trata de saber colocar a la persona correcta en el lugar correcto, incluso si tú mismo no eres esa persona. Donde el emprendedor operador ve un salario que le cuesta, el dueño ve horas de su tiempo liberadas, un crecimiento acelerado y decisiones mejor tomadas. Y cuando logras eso, empiezas a experimentar una especie de paz estratégica. Ya no estás constantemente apagando incendios, sino que estás construyendo un ecosistema sólido. Ya no corres detrás de todos los problemas, sino que eliges cuáles resolver y cuáles delegar. Te conviertes en el arquitecto, no en el albañil. Y en esa diferencia fundamental reside tu futura libertad. Porque, aunque al principio duela, cada tarea que dejas de hacer personalmente es un ladrillo más en el edificio de tu autonomía. Y cada uno de esos ladrillos te aleja de la vida reactiva y te acerca a la vida deliberada, la vida que distingue al verdadero dueño del resto del mundo. Hay un momento mágico, aunque suele sentirse más aterrador que mágico, en el que la mentalidad del dueño termina de consolidarse. Es cuando decides dejar de operar desde la urgencia y empiezas a operar desde la visión, no desde lo que está ardiendo hoy, sino desde lo que quieres que exista dentro de 5 años. Ese salto no se toma con dinero ni con títulos, se toma con valentía. La mayor responsabilidad de un dueño no es ejecutar, sino pensar. Pensar mejor que el promedio, pensar más profundo, más lejos, más alto. Y ese tipo de pensamiento solo aparece cuando tienes el coraje de levantar la vista del caos diario para mirar el horizonte. El emprendedor operador vive atrapado en el presente. El dueño crea su futuro de manera consciente. Pero ojo, esta mentalidad no es un lujo reservado para quienes ya tienen empresas grandes. Se construye desde el día 1, desde el momento en que decides actuar con criterio de propietario, incluso antes de serlo formalmente. Ese es el secreto que nadie te dice. En primero, piensas como dueño y solo después te conviertes en uno. La mentalidad del dueño también exige una brutal disciplina emocional. No reaccionar al miedo, no temblar ante los meses difíciles, no desmoronarte frente a los errores inevitables. El dueño entiende que los negocios no son una línea recta, son una secuencia de ciclos en crecimiento, fricción, ajuste y expansión. En cada ciclo, el emprendedor común se desespera, el dueño se fortalece. Y quizá la parte más poderosa de esta mentalidad es que te obliga a asumir responsabilidad total. Ya no culpas a la economía, al algoritmo, al cliente difícil o al equipo imperfecto. Un dueño no señala con el dedo, diseña la solución. No dice no puedo, dice
¿Qué sistema resuelve esto sistemáticamente? No dicen nadie me ayuda, dicen no diseñé la estructura adecuada. Cuando adoptas esa filosofía, recuperas poder inmediato sobre tu vida. A partir de ahí, tu crecimiento deja de depender del azar, porque entiendes que un negocio, igual que una vida, es una arquitectura, no la diseñas tú o te consume. Lo fascinante es que, cuando realmente piensas como dueño, la realidad responde. La gente confía más en ti, tu equipo se ordena, tus decisiones maduran, tus resultados se vuelven predecibles, no milagrosos, y al final descubres la verdad que transforma a quienes llegan lejos. La libertad no es un premio que recibes al final del camino. La libertad es la consecuencia natural de haber construido un sistema que ya no te necesita para sobrevivir. Esa es la herencia del dueño en estructura, claridad, dirección y un negocio que continúa creciendo incluso mientras duermes. Así que mírate con sinceridad. ¿Sigues actuando como el operador que todo lo hace o como el dueño que lo diseña todo? La diferencia no está en el tamaño de tu empresa, sino en el tamaño de tu visión. Uno corre detrás del día. El otro crea el mañana. Y hoy, aquí mismo, puedes decidir quién quieres ser. Porque un dueño no nace, se fabrica en hábito a hábito, decisión a decisión, sistema es sistema. Tú eliges si sigues encerrado en la operación o te conviertes por fin en el arquitecto de tu propia libertad. Gracias por escuchar. Si esto te resonó, suscríbete para más contenido como este.